Entonces, como quedamos en la clase de anoche, vamos a plantear aquí lo siguiente. Entonces, si queremos trabajar esa ecuación, lo primero que hacemos, por lo que trabajamos anoche, es llevar la ecuación a la forma estándar. Entonces, aquí ponemos la ecuación en la forma estándar. Que es lo mismo escribir y segunda más 1 más x entre 2x por y prima más y sobre 2x igual 0. Al hacer esto, entonces identificamos p de x, que es 1 más x sobre 2x, lo que implica que p sub 0 será igual al límite. Se ve, que no comenté, se ve aquí, al poner la ecuación en la forma estándar, que el punto donde la función no se define es el 0. Por lo tanto, aquí sería límite cuando x tiende a 0 de x menos 0 por la función 1 más x entre 2x. Que eso será igual al límite cuando x tiende a 0. Cuando hacemos x menos 0, que sería x, simplificado con el divisor, nos va a quedar 1 más x sobre 2. Y por lo tanto, eso va a ser igual a 1 partido 2. Bien. En el otro caso, cuando tomamos q de x va a ser 1 partido 2x. Y eso implica que q sub 0 será el límite cuando x tiende a 0 de x menos 0 al cuadrado, que sería x al cuadrado, multiplicado por 1 sobre 2x, que al final va a ser igual el límite cuando x tiende a 0 de x partido 2, y eso me va a dar 0. Por lo tanto... no entendí por qué el x al cuadrado. Porque recuerda que el q sub 0 es lo mismo que el límite cuando x tiende a x sub 0 de x menos x sub 0 al cuadrado por la función q. Ok, gracias. Como x sub 0 es 0, entonces lo que me queda es x al cuadrado. Bien. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? La ecuación inicial que obtenemos de ahí será
R multiplicado por R menos 1 más P sub 0 por R más Q sub 0 igual 0. Pero eso es lo mismo decir que eso va a ser R cuadrado menos R más 1/2 de R igual 0. Que por tanto nos devuelve que R al cuadrado menos 1/2 de R igual 0. ¿Cierto? Sí, profe. Ok. Con esa idea que tenemos aquí, entonces, o yo lo dejo aquí escrito como fracción, o también, si quiero, puedo decir que eso es lo mismo que 2R menos R igual 0, multiplicando todo por 2. Que al final se puede escribir así. Se puede escribir así. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Ok. Y ahí se ve claro entonces que de las raíces iniciales, R va a ser igual 0 y R va a ser igual a 1/2. Entonces, yo tengo las soluciones aquí. Ahora, ya sabiendo que las soluciones que tenemos aquí, pasamos a tomar la forma de la solución, que recordar que Y es de la forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x menos x sub 0 a la n más r, pero sabiendo que x sub 0 es 0, entonces yo puedo escribir mi ecuación como la solución de la forma y igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n más r. Bien. Sí, profe. Profe, se le quedó el cuadrado en 2R. 2R menos R, ahí se le quedó el cuadrado. ¿Dónde? Ah, ok, aquí. Gracias. Entonces ya si yo tengo y, eso implica que y' será la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por a sub n por x a la n más r menos 1. Y la segunda derivada será la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por n más r menos 1 por a sub n por x a la n más r menos 2. Y sustituyendo entonces en la ecuación, sustituyendo y prima y segunda en la ecuación diferencial, entonces voy a tener 2 por x por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r menos 1 por a sub n por x a la n más r menos 2 más 1 más x por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por a sub n
por x a la n más f menos 1 más la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n más f, todo eso igual 0. Acomodando, voy a introducir. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Aquí voy a poner dentro de la sumatoria, introducir el 2x y sería escribir la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más f multiplicado por 2n más 2f menos 2 por a sub n por x a la n más f menos 1. Luego voy a distribuir en el segundo bloque y voy a escribir aquí, voy a tener la sumatoria cuando se multiplica por el 1, me va a quedar n más r por a sub n por x a la n más f menos 1. Cuando se multiplica por la x, nos va a quedar la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por a la n, a sub n por x a la n más r. Y sumando el último término, que sería esta expresión, todo eso igual a 0. Y nos damos cuenta que tenemos dos términos, dos pares de términos que corren con la serie igual. Y por lo tanto, puedo agrupar los términos, los dos primeros, y puedo agrupar los dos últimos. Si yo agrupo los dos primeros, yo tengo aquí la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, voy a poner colchete, n más n, 2n más 2r menos 2 más n más r. Todo eso multiplicado por a sub n por x a la n más r menos 1. Y del otro lado nos va a quedar la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r, sería más 1, eso multiplicado por a sub n por x a la n más r. Todo eso está igualado a 0. Pero yo puedo, en la parte izquierda, reescribir la sumatoria factorizando por n más r. Porque aquí yo puedo escribir esto como n más r por 2n más 2r, sería más 1, menos 2 más 1, que sería al final menos 1. ¿Lo ven? Sí, maestro. Okay. Todo eso se está multiplicando por a sub n por x a la n más r menos 1, sumado a la expresión que nos da n igual 0 hasta infinito de n más r más 1 por a sub n por x a la n más f igual 0.
Entonces, con esa parte que tenemos aquí, lo que yo necesito ahora es manipular el índice. Manipular el índice. En el primer bloque, yo tengo n que empieza en 0, pero mi índice tiene r más 1. Si nosotros factorizamos, sacamos el factor, lo voy a poner de otro color. Si nosotros sacamos el factor x a la r, sacamos factor x a la r, entonces yo puedo tener la expresión que se va a convertir en la sumatoria. Es decir, déjame ponerlo completo. Voy a tener x a la r que se va a multiplicar por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por 2n más 2r menos 1, todo eso por a sub n x a la n menos 1, más la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r más 1 por a la n, a sub n por x a la n. Todo eso ahora igualado a 0. Pero como yo sé que x a la r es diferente de 0, entonces a quien tengo que trabajar para que se iguale a 0 sea la parte que está dentro del corchete. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Me doy cuenta que si yo, para poder correr el índice, lo voy a escribir aquí, pero solamente para mostrarle, porque tengo que cambiarle de hoja, si hago k igual a n menos 1, entonces yo tengo que en la primera sumatoria, cuando n vale 0, entonces k valdrá menos 1. Entonces no podría empezar la sumatoria en k igual a menos 1. Y como no va a poder hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Primero voy a evaluar la sumatoria para n igual 0. Para n igual 0. Y luego empezar el corrimiento cuando n vale 1 en adelante. ¿De acuerdo? O sea, para que cuando hago el cambio que k sea n menos 1, entonces empiece en n que valga 0, que valga 1, y así k tendrá valor 0. Y así puedo correr el k desde 0, porque no puedo correr el k en menos 1, porque la sumatoria inicia con números no negativos. Entonces, con eso, con esa idea que estoy mostrando aquí, entonces yo cambio de hoja y voy a decir en la primera sumatoria, y voy a escribir toda la sumatoria de nuevo para tenerlo presente, que yo tengo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n más r por n, perdón, eso nos da 2n más 2r menos 1 por a sub n por x a la n menos 1 más la otra sumatoria, a ver cómo era, la otra sumatoria que es n más r más 1 por a sub n por x a la n, desde n que vale 0 hasta infinito. Todo eso igual 0. Entonces, en la primera sumatoria,
evaluamos para n igual 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener en la primera sumatoria, cuando n vale 0, me va a quedar r en el primer bloque multiplicado por 2r menos 1 multiplicado por a sub 0. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, ma. Ok, entonces luego coloco la sumatoria y la empiezo en 1 ahora, porque ya yo evalué para 0, desde 1 hasta infinito, de la misma expresión. N más R, 2N más 2R menos 1 por A sub N por X a la N menos 1, más la otra parte, que es desde N igual 0 hasta infinito, de N más R más 1 por A sub N por X a la N igual 0. Entonces, ahora sí puedo hacer el ajuste de índice, porque para la primera sumatoria Profe, entonces hacemos... el X a la negativo 1 que iba a quedar, ¿qué pasó con él? No, porque eso no cambia. Eso no cambia porque mi potencia sigue siendo la misma, n menos 1. Lo que pasa es que los n van cambiando. Y lo que yo estoy haciendo es que estoy tomando el primer valor de n. Cuando usted evalúa, perdón. Ahí me queda, aquí me queda x a la menos 1. Gracias. Ok. En la evaluación para n igual 0, me queda aquí x a la menos 1. Ok. Entonces, aquí en la primera sumatoria voy a hacer que k sea igual a n menos 1. Y eso implica que n va a ser igual a k más 1. Y si n igual... no, ya está bien. No hay que hacer más nada. Sería para tomar para la segunda ahora. Y en la segunda sumatoria, hacemos que k sea igual a n. Y simplemente venimos aquí y decimos que nuestra expresión sería R sería aquí R por 2R menos 1 por A sub 0 por X a la menos 1 más la sumatoria. Sí, ahí me faltó algo. Cuando n igual a 1, si n igual a 1, entonces k igual 0. Eso me faltó. Y tendríamos que la sumatoria empieza desde k igual 0 hasta infinito. En vez de n ahora voy a poner k más 1, sería aquí k más 1 más r por 2k más 2, que es cambiar n por k más 1, más 2r menos 1 por a sub k más 1 por x elevado a la k. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Y del otro lado voy a tener la sumatoria desde k igual 0, porque estamos tomando k igual a n, hasta infinito, de k
más R más 1 por A sub K por X a la K igual 0. Y ahí yo tengo los índices ahora que corren iguales y las potencias también. Entonces lo que tengo que hacer es, en la primera sumatoria, acomodar eso, reescribiendo R por 2R menos 1 por A sub 0 por X a la menos 1 más la sumatoria desde K igual 0 hasta infinito de K más 1 más R por 2K más 2R más 1 por A sub K más 1. Y ahí podemos sumar, porque es la misma sumatoria. Voy a poner esto dentro de corchete para no escribir de nuevo eso. K más R más 1 por A sub K, todo eso factor de X a la K igual 0. Y lo que tengo que hacer ahora es calcular para la fórmula de recurrencia y evaluar el primer término que está aquí y el primer término que está aquí. Entonces, en el primer término, lo que yo tengo es que R más 2R por 2R menos 1, que ya lo teníamos aquí en el paso anterior, donde que estábamos. Esto que está aquí, que ya lo habíamos tenido eso. ¿Lo ven? Sí, profesor. Entonces, aquí, como teníamos las raíces que eran 0 y 1 medio, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar para los R, tanto para 0 como para 1, y obtener la fórmula de recurrencia para ambos casos. Si nosotros, o sea, obviando la primera parte que está aquí, para sacar la fórmula de recurrencia dentro de que es la parte de la sumatoria, ponemos aquí, si R es igual a 0, que es el primero, ¿qué voy a tener? Voy a tener, si R vale 0, en la expresión que está en la sumatoria, yo voy a tener, o sea, obviando la sumatoria, claro, estoy trabajando con la parte, la fórmula que está adentro. Sería K más 1 por 2K más 1. Y eso multiplicado por A sub K más 1 va a ser más K más 1 por A sub K, eso igual 0. ¿Estamos ahí? Sí, profe, sí. ¿Estamos con eso? Sí. Ok, entonces aquí voy a despejar A sub K. Si despejo A sub K más 1, voy a tener que A sub K más 1 va a ser igual. Cuando yo transpongo aquí va a ser menos K más 1 por A sub K entre K más 1 por 2K más 1. Pero eso es lo mismo, simplificando, por esto nos queda menos A sub K
sobre 2K más 1. Y ahí yo tengo la fórmula de recurrencia para cuando R vale 0. Y en este caso, yo empiezo a dar valor a K. Y decimos que para K igual 0, entonces voy a tener A sub 1 será igual a menos A sub 0, porque K vale 0 aquí, sería menos A sub 0. Y para K que vale 1, entonces yo tendría A sub 2 igual a menos A sub 1 sobre 3, ¿cierto? Sí, profe. Pero como yo sé que A sub 1 es menos A sub 0, entonces eso es lo mismo que menos, entre paréntesis, menos A sub 0 partido 3. Que eso al final me da A sub 0 partido 3. Y así hacemos lo mismo para K que vale 2. Tendríamos que será A sub 3 igual a menos A sub 2 sobre, sería 2 por 2. Aquí es 1 para que no se vea bien. 5, profe. Sería 5. Pero como yo sé que A sub 2 era A sub 0 sobre 3, entonces eso al final me daría menos A sub 0 sobre 15. ¿Cierto? Sí, profesor. Lo mismo, entonces yo puedo escribir un último término, por ejemplo, para K que vale 3, entonces yo tendría A4, que va a ser menos A3 sobre 7. Entonces eso va a ser igual a A sub 0 sobre 7 por 15, que sería 105. Y así continúo y sigo escribiendo. Pero algo que yo puedo ver aquí, que yo puedo ver, es que ese señor que está aquí es lo mismo que menos A sub 0 sobre la multiplicación de 3 por 5. Mientras que este que está aquí es A sub 0 sobre 3 por 5 por 7. Sí. Sí, así es. Incluso delante se podía poner el 1 en cada caso para ver que todos los números que están aquí en el divisor son productos de números impares. Y pensando así, entonces pudiéramos, para extender la idea, decir que cuando tenemos K que sea igual a n-1, que para el penúltimo valor, tendríamos aquí que A sub 1, A sub n, perdón, cuando sí que sea A sub n, que va a ser igual, A sub n va a ser igual a sub n menos 1 negativo. Y eso yo lo puedo escribir porque si ustedes se fijan también que los signos van alternando, para las partes que son pares son positivos y los que son impares son negativos. ¿Lo ven? Sería un negativo 1 a la n. Entonces yo puedo poner esto como sabiendo que todo eso al final queda con el término A sub 0, entonces yo puedo escribir esto como si fuera una expresión que se genera a través de menos 1
elevado a la n por el a sub 0, y eso va multiplicado por 1, por 3, por 5, por 7, por 9, hasta llegar a una expresión que sea 2n menos 1, porque siempre va a ser un número impar, perdón. ¿De acuerdo con eso? De acuerdo. Entonces, para no cambiar de página, para no perdernos en el proceso, entonces voy a quedarme aquí, voy a subdividir la hoja aquí para calcular lo que falta con el valor cuando R vale 1 medio. Y decimos aquí, para R que sea 1 medio, vengo en la misma expresión que está aquí, dentro de la sumatoria, voy a cambiar el R por 1 medio, y eso me va a dar K más 1 más 1 medio multiplicado por 2K más, si R vale 1 medio, aquí tendría 2 por 1 medio, que sería 1, más 1 por A sub K más 1, más el valor de K más 1 medio más 1 por A sub K igual 0. Por lo mismo, cuando despejamos A sub K más 1, voy a tener, eso va a ser menos A sub K multiplicado por el coeficiente que tiene, que es K más 3 medios, cuando yo sumo 1 más 1 medio, y en la parte que va en el divisor sería K más 3 medios multiplicado por 2K más 2. Y simplificando ese factor que está aquí, tenemos que la fórmula de recurrencia sería menos A sub K sobre 2K más 2. Y de igual manera, venimos y hacemos las evaluaciones para los distintos K. Y empezamos para K que vale 0. Entonces, nuestra expresión sería A sub 1 igual a menos A sub 0 sobre 2. Y cuando K vale 1, entonces yo tengo A sub 2 que va a ser igual a menos A sub 1 partido 4. Y esto es lo mismo, cambiando A sub 1 por su valor, que sería entonces A sub 0, porque va a ser negativo y negativo, sobre 2 por 4. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Sí, maestro. Y si yo sigo, hago que K igual 2, entonces yo tendría que A sub 3 va a ser igual a menos A sub 2 sobre 2, perdón, sobre, si K vale 2 sería sobre 6, pero eso al final, cuando cambio A sub 2 por su valor, sería entonces menos A sub 0 partido 2 por 4 por 6. Y para el último valor que vamos a tomar, K igual 3, tenemos entonces que A4 será menos A3 sobre 8, y por tanto eso va a ser igual a sub 0 sobre 2 por 4 por 6 por 8. Y por tanto, al igual que el caso anterior, puedo decir que para K igual a n menos 1, entonces A sub n puede tener una forma similar, que sería menos 1 a la n por A sub 0 sobre 2 por 4 por 6 por 8
hasta llegar a 2n. Yo pues podría escribir eso así. ¿Estamos con eso hasta ahí? Y finalmente, entonces, como ya yo tengo esto, yo puedo escribir las soluciones. Entonces, las soluciones serían, porque tengo las dos fórmulas de recurrencia para las dos raíces, y decimos que las soluciones serán y igual, y sub 1 igual en el primer bloque. Podría escribir esto como a sub 0 Falta el negativo. sería a sub 0 que sea. ¿Ah? El negativo le faltó. El negativo. Sí, porque negativo a sub 0. No, pero se cancelaba el negativo. el que negativo a sub 0 es el a sub 1. El a sub 1 es el negativo. Recuerda que nuestra sumatoria empieza en n igual a 0. Cuando n igual a 0, la sumatoria que tenemos aquí, vamos a escribirlo aquí. Yo tengo la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n más r. Esa es la forma de la solución. O sea, sí. Entonces, como r en este caso vale 0, para la primera solución, r vale 0. Y cuando n vale 1, entonces yo no tengo variable. Lo que voy a tener aquí es a sub 0. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, sería a sub 0, porque la idea, la forma natural es a sub 0, más cuando n vale 1, tendríamos entonces a sub 1 por x. Porque r vale 0, o sea, mi sumatoria al final, para el primer caso, es como si tuviéramos que escribir la sumatoria que va desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n. Eso es lo que tengo en el primer caso. Y por lo tanto, la forma de escribirlo sería a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado, etcétera, etcétera. Esa es la forma natural de escribir eso. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que al saber que los a sub k, todo depende de a sub 0, entonces yo puedo escribir la solución como a sub 0 multiplicado por, perdón, sumado el a sub 1, que yo sé que es menos a sub 0. Entonces, aquí voy a tener menos. Sería el a sub 1, cambiarlo por a sub 0, sería a sub 0 por x. Y el otro, el a sub 2, que tenía la forma que sería a sub 0 sobre 3 por x al cuadrado. Y continuar así, menos el a sub 0 sobre 1 por 3 por 5 por x al cubo. Y esto continúa según la fórmula de recurrencia que teníamos aquí escrita. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos aquí nosotros?
que podemos poner en la solución y1 igual, puedo factorizar por a sub 0 y escribir todo eso como a sub 0, entre paréntesis, entre corchetes, para ponerlo bien, que es factor común, voy a tener 1 más, y como todos los demás dependen de a sub 0, yo lo puedo escribir aquí como desde n, que vale 1, hasta infinito, de la forma que pusimos aquí abajo, o sea, esta forma que está aquí, que dependen todos los demás n, dependen de a sub 0, sería menos 1 por x a la n, sobre 1 por 3, por 5, por 7, etcétera, hasta llegar a 2n menos 1. Podría escribir la solución de esa forma. Bien. Profe, yo entendí el 90% del ejemplo. La única parte que yo no comprendí fue el paso número 3 aquí, de dónde sale cuando usted evalúa para R es igual a 1/2. Esa expresión de ahí, no sé dónde fue que la evaluó. Que cuando evaluamos para R igual a 1/2, ¿qué es lo que no entiendes? La fórmula que está aquí. Esto. Sí. No, aquí cuando R vale 1/2, lo que hacemos es que tomamos esa expresión que está aquí y cambiamos lo R por 1/2. Eso estoy mirando, pero como que veo que hay cosas como que no cuadran. Mira, tiene aquí K más 1 más 1/2, que es esa partecita que está aquí. Sí. Sí. Luego. ¿Lo ves? Claro, profe, sí. Ahora, después tomas esto, tú dices 2K, 2R, ¿qué es 2R? ¿Qué es? Es 2 multiplicado por 1/2. Pero eso te da 1. Por eso aquí tenemos ese 1 que está aquí. Ok. Ya, profesor. Más el 1 que está aquí, que es este que está acá. Profe, Sí, profe. le faltó n al negativo 1. La sumatoria final. ¿Me faltó? Elevar a la n, negativo 1 a la n. Ah, sí, en la sumatoria usted dice aquí. Sí, que tenía esto aquí. Entonces ya tenemos la primera solución. La segunda solución usted la escribe parecido, o casi de la misma forma. Porque en la segunda solución, nosotros lo que hacemos es hacer parecido. Dice, ¿quién sería y sub 2? Y sub 2, en el caso de nosotros ahora, sería cuando x vale 1/2. Entonces, tú vas a tener la solución, donde escribo eso, de la forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n más 1/2, que es lo que tú vas a tener. Entonces, ¿qué tú puedes hacer con eso? Tú puedes sacar el x a la 1/2 fuera, porque recuerda que teníamos factorizado nuestra expresión aquí fuera. Déjame ponerse. Teníamos aquí el x a la r, factor común de todo eso, de la sumatoria. Entonces, yo puedo tener fuera el x a la 1/2 y solamente trabajar con mi expresión a sub n por x a la n para no tener que escribir tanto. Entonces, pensando que uno al final va a multiplicar todo por x a la 1/2, entonces adentro usted va a tener a sub 0, que sería cuando n vale 0, más sería menos, o sea, menos, bueno, la forma natural,
para seguir la misma secuencia. A sub 0 más A sub 1 por X más A sub 2 por X al cuadrado más A sub 3 por X al cubo. Todo eso queda multiplicado por X a la 1 medio. Entonces, como yo conozco la equivalencia de los coeficientes, entonces yo puedo decir que esto es lo mismo que X a la 1 medio multiplicado por A sub 0 menos A sub 0 partido 2 por X más A sub 0 sobre 2 por 4 por X al cuadrado menos A sub 0 sobre 2 por 4 por 6 por 6 por X al cubo y continuar de esa manera. Una cosa que yo puedo darme cuenta, que uno puede darse cuenta, fíjese que cuando yo estoy en el primer término tengo A sub 0, ¿verdad? En el segundo tengo A sub 0 sobre 2, que al final puedo verlo como si fuera A sub 0 sobre 2 multiplicado por 1. En el segundo, yo tengo A sub 0 sobre 2 por 4 en el factor de X al cuadrado. Entonces, esa potencia de X al cuadrado, yo lo puedo asociar con el 4, perdón, con el 4, viéndolo como si fuera no está bien. Porque estaba pensando si uno podía escribir esto como el cuadrado de esto, o sea, tomando como mi potencia es 2, si pudiera escribir el 4 como 2 al cuadrado y el 2 que está aquí, verlo como si fuera 2 por 1, para que sea la repetición de eso, de lo anterior. Y verlo así, en el X al cubo, sería el 2 por 1 que se preserva, el 4, no me daría eso. Está bien. Estaba buscando un patrón, pero no lo encuentro ahora. Entonces aquí, por lo que ya teníamos arriba, entonces yo puedo escribir esto como X al cuadrado, perdón, a la 1 medio, y por la fórmula de recurrencia que uno tenía, entonces escribir aquí todo eso como menos 1 a la n por X a la n, claro, todo eso multiplicado por el A sub 0, sobre 2 por 4 por 6 por 8 hasta llegar a 2, aquí no sé si es 2 a la n, 2 por n. No estoy analizando si es 2n que yo tengo siempre. Porque aquí no es 2n que yo tengo siempre, ¿no? Porque aquí cuando tú tienes el último no es 2n. Sí es 2n. Sí, porque aquí cuando n... no es... porque cuando vale 0, lo que vale 0 valdría 2. ¿Que cuando? No, parece que me confundí ahora con la serie.
Si es 2n, porque cuando usted ve que A sub 1 vale menos A sub 0 sobre 2, entonces lo estamos dividiendo entre 2n. A sub 0 no tiene nada, no está dividiendo sobre nada, o sea que sería 0. Sí, yo estoy analizando factorial. si pudiera haber un esquema que me es más favorable que el 2n, porque el 2n okay, 2 por 4 por 6 por 8. Siempre que yo tenga aquí, por ejemplo, aquí tengo el 4, al final tengo 8, que sea 2 por 4. Si tengo el otro, el de arriba, el 3, tengo el 6. Bien, se puede dejar así. Yo tengo la expresión de esa manera. Entonces ahí yo tengo las dos soluciones que son el Y1 y el Y2 acorde a la ecuación diferencial que uno tenía inicialmente. Entonces ahí está ese caso. Y así, cualquier caso que uno tenga que trabajar, la idea es desarrollar con su pausa. Y lo más importante para ese tipo de casos es tratar de no cometer el error en el procedimiento de acomodar la serie, porque todo eso que hacemos aquí al final para la fórmula de recurrencia viene de trabajar la manipulación de ese lado. Si aquí usted se asegura que tu procedimiento no se queda nada afuera, o sea, al final la fórmula que usted va a tener para la recurrencia no va a tener ningún detalle, porque al final la idea es acomodar todo a partir de ahí para cuando usted va a hacer el reacomodo de la serie, readecuar la serie en esa parte que está aquí, que tu expresión recursiva salga de forma adecuada. Es lo único que se puede hacer salvedad o orientación, porque al final todo es un proceso algebraico. Todo es como manipulación de suma, de reacomodo. Por lo tanto, todo eso es álgebra. Y la idea del álgebra, cuando tú estás trabajando eso, es tratar de que no se cometa error de simplificación, que es lo que uno siempre trata de recomendar, que no cometa error al simplificar los procedimientos para que obtengas la fórmula de recurrencia, porque al final, cuando tengas la fórmula, basta con tomar algunos valores para acá y ver cómo sería el comportamiento de los coeficientes que dependen del coeficiente inicial. ¿De acuerdo? Sí. Profe, ese ejercicio no es de punto ordinario, ¿o sí? No. Ah, okay. No, porque aquí lo que dijimos al principio fue que tenemos, aquí estamos usando el teorema de Frobenius para la solución, porque tenemos un punto que es ordinario, perdón, que no es ordinario, porque aquí la función P se anula en x igual 0, y lo que tenemos aquí es un punto singular regular. Profe, mire, le voy a ser sincera. Yo espero que un ejercicio así no me salga en el examen, porque no es lo difícil, sino es lo laborioso, es largo y el procedimiento no tiene que ser muy cauteloso, tener mucho cuidado de que nada se pierda, de que nada se quede, de que los signos estén bien. ¿Quién está hablando ahí? Stephanie Cruz. ¿Qué tú estudias, Estefan? Matemática. Y entonces. No, yo le estoy diciendo, yo le estoy explicando la razón, no es que el ejercicio sea difícil, sino que es laborioso y que uno tiene que tener mucho cuidado en el procedimiento y en el tiempo uno requiere mucho tiempo. Recuerda que No la sé si matemática,
recuerda que la matemática es una ciencia exacta, entonces siempre buscar la perfección o la, ¿cómo se llama eso? Sí, eso mismo, la perfección, que la matemática es, no admite error. Entonces, tú tienes que, y yo hasta me alegro que ustedes hayan solicitado, en vez de que el examen sea la semana que viene, sea la próxima, la semana de arriba, porque así ustedes tendrán tiempo de masticar eso con pausa, hacer unos cuantos ejercicios y para tener el timing, como la rutina de trabajo. Y la idea es eso, tomar durante ese lapso de tiempo que ya ustedes están duros y fuertes en transformar el Laplace, porque ya usted se evaluó con el monitor de eso, y que lo que le falta ahora es afinar tal vez algunas cosas que tienen que ver con transformada, pero más allá de eso, es afinar cosas que tienen que ver con las soluciones por serie. Entonces, la idea es enfocarse durante esos casi 15 días que ustedes van a tener, porque al final quedamos que el examen será el miércoles, ¿cierto? Sí. Entonces, en esos casi 15 días que tú vas a tener, que van a tener, la idea es dedicarle gran parte de ese tiempo a la manipulación de esos tipos de ejercicios. Exacto. Hacerlo, rehacerlo, y así usted va a tener la destreza de cómo manipular ese tipo de cosas. Así que no hay que ir con miedo ni con ni nada de eso, sino ir preparándose. Profe, ahí es que radica la preocupación de la compañera de anoche que hacía la observación de que si se podía pasar de página, porque al salir un ejercicio así, por ejemplo, en la primera parte del examen, se toma mucho tiempo, por más que uno practique, se toma su tiempo, porque es como dice la compañera, es laborioso. Entonces ahí uno perdería la mayor parte del tiempo del examen y a lo mejor en lo que sigan quizás no sean tan difíciles y ahí ya uno no va a tener tiempo. O sea, eso es solo precaución que uno tiene. Ya. Prefiero en este caso darle media hora más al examen que hacer lo otro. Ya lo otro, y le expliqué anoche la razón por qué se hace así. Bien, profe. Pero lo estaré pensando, pero no le prometo que cambie de idea. Bien, nada, decirle que ha sido un placer. Ya cogieron la captura de la pantalla, o con el video es suficiente, lo que está grabado. Profe, usted explicó de la otra forma, de la ordinaria, un ejercicio, Ayer, porque quedamos que hoy usted iba a explicar otro sobre ese, sobre la ordinaria. si ustedes hacen esto que está ahí, ya usted tan duro en lo otro, por otro es más fácil, porque no hay que hacer tanto trabajo. Profe, pero de favor, explíquenos otro, please. Se lo Sí, suplicamos, maestro. te imploramos. No hay que, Sí. no hay que llegar al momento de súplica. ¿Se puede cambiar la pantalla entonces? Sí, Maestro, hágase, maestro. hágase un ejercicio del otro tema también, si ¿De cuál puede. otro? Ya yo lo O sea, pedí. A eso vamos de lo que ahora. pidió la compañera. A eso vamos ahora. Sí. A eso vamos. Vamos a tomar entonces
buscar un ejercicio que puede tomarse. Tenemos entonces tenemos si tenemos esa expresión, esa ecuación diferencial, lo primero que sabemos, o lo primero que, por lo que comentamos ayer, es que como la ecuación ya está en la forma estándar, no hay punto singular. Entonces, la solución Y sabemos que es de la forma sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n. Lo que implica que la derivada de este señor será la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por a sub n por x a la n menos 1. Y que la segunda derivada, y segunda sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2. Entonces, con eso decimos, si sustituimos en la ecuación, entonces vamos a tener como resultado la sumatoria desde n igual 1 hasta igual 0 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2 menos 2 por x por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por a sub n por x a la n menos 1 más la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n, todo eso igual 0. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Tenemos la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2 menos, si yo entro todo eso dentro de la sumatoria, sería la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 2n por a sub n por x a la n más la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n igual 0. Maestro, una pregunta. Y en el caso cuando usted entra el 2x, ¿qué pasó con la x? ¿Qué pasó con la x? No, la x tú vas a tener x a la n menos 1 multiplicado por x. Y eso es x a la n, la simplificación. Sí, ya. Oh, ok.
Entonces aquí voy a tener en la expresión, si usted se da cuenta que hay dos términos que corren igual y a otro que no. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2 menos, ahí lo puedo poner como más, porque voy a factorizar la sumatoria, n igual 0 hasta infinito de 1 menos 2n, todo eso por a sub n por x a la n igual 0. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestro. Antes sí. Ok. Entonces, ¿qué yo tengo aquí ahora? En la primera sumatoria, mi exponente empieza en 2. Y yo quiero reacomodar la expresión. Si yo tomo k igual a n menos 2, entonces mi expresión va a tener que n va a ser igual a k más 2. Y cuando n vale 0, vale 0, entonces k va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, no podría empezar la sumatoria en k igual a menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer los primeros dos términos de la primera sumatoria. Y hacer esto, es decir, para n igual 0 y para n igual a 1. Cuando n igual a 0, se da cuenta que esa expresión se anula completamente. ¿Sí? Sí, maestro. Sí. También se anula si n igual a 1, porque tengo n menos 1. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, para n igual 0 y n igual 1, la primera sumatoria es 0. Por lo tanto, solamente tiene sentido cuando la sumatoria inicia en 2. Entonces, por eso, yo tengo aquí n por n menos 1 por a sub n por x a la n menos 2 más la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de 1 menos 2n por a sub n por x a la n igual 0. Entonces, ahora voy a adecuar la serie, voy a adecuar la expresión para que podamos entonces ajustar todo, y decimos en la primera sumatoria hacemos k igual a n menos 2, lo que implica que n es igual a k más 2. Y si n es igual a 0, entonces, perdón, si n igual a 2, porque ya n vale 2, inicia en 2. Si n igual a 2, entonces k igual a 0. En la segunda sumatoria, pues hacemos k igual a n
Y escribimos entonces la expresión así. Sumatoria desde k igual 0 hasta infinito. En vez de n voy a poner k más 2. Y en vez de n menos 1 voy a tener k más 1 por a sub k más 2 por x elevado a la k, sumado a la sumatoria desde k igual 0 hasta infinito, que es en la segunda sumatoria, sería 1 menos 2k por a sub k, x elevado a la k, todo eso igual 0. Y por tanto, puedo escribir mi sumatoria en una sola expresión. Sumatoria desde k igual 0 hasta infinito de k más 2, k más 1 por a sub k más 2 más 1 menos 2k por a sub k, todo eso factor de x a la k igual 0. Y como x a la k tiene que ser diferente de 0, entonces quien tiene que ser igual a 0 es la fórmula que está dentro del corchete. Por lo tanto, k más 2, k más 1 por a sub k más 2 debe ser igual a 2k menos 1 por a sub k. O sea, que estoy haciendo aquí, o sea, me imagino que se entiende al reescribir el lado, este elemento, al llevarlo a la parte derecha, sí, sería menos, entre paréntesis, 1 menos 2k, y distribuyendo el signo, yo tengo 2k menos 1. ¿De acuerdo? Sí, sí, se entiende, profe. Okay. Entonces, por lo tanto, mi fórmula de recurrencia sería a sub k más 2 igual a 2k menos 1 sobre k más 2 por k más 1. Y así iniciamos la evaluación diciendo para k igual Profe, no he multiplicado a, por k. Sí, por a sub k. Para k igual 0, entonces tú vas a tener a sub 3 a sub 3 A sub 2, profe. No sé. A sub 2 a sub 2 igual sería menos a sub 0 sobre, si k vale 0, sería sobre 2. ¿Cierto? Sí. Cuando k vale 1, entonces tú vas a tener a sub 3 igual, sería 2 por 1, menos 1 sería 1, sería a sub 1 sobre si k vale 1 sería 1 más 2 son 3, 6. sería sobre 6. Y cuando k vale 2, entonces tú tienes a sub 4, que sería 2 por 2 son 4,
menos 1 son 3, sería 3 veces a sub 2 sobre 2 por 2 son 4, 12. sería 12. Pero eso se puede simplificar como si fuera a sub 2 partido 4, ¿cierto? Sí. Pero como a sub 2 es a sub 0 negativo sobre 2, entonces eso es lo mismo que menos a sub 0 sobre 8. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Y el K3, usted tendrá que eso es, perdón, para K igual 3, tendríamos a sub 5, que va a ser igual, 2 por 3 son 6, sería 5 por A sub 3, entre 5 por 4, que sería 20, pero eso es lo mismo que A sub 3 partido 4, pero como A sub 3 valía A sub 1 sobre 6, entonces eso me va a dar A sub 1 sobre 24. Y así continuamos calculando los demás elementos. Profe, entonces las soluciones ahora, una va a ser Y sub 1 en base a A sub 0 y la otra va a ser en base a A sub 1. Sí, una de ellas va a ser en todos los términos que tienen A sub 0 y la otra va a ser lo que está en base a sub 1. La idea es que para esos fines sería bueno calcular por lo menos 2 términos más para poder exhibir el esquema completo, porque aquí vamos a calcular el A sub 6, que nos daría si K vale 4, sería 2 por 4, 8, menos 1, 7, sería 7 por A sub 4, entre 6 por 5, que son 30, sí, serían 30, y como A sub 4 valía A sub 0 negativo sobre 8, entonces yo tendría aquí 7 negativo A sub 0 partido 30 por 8, que es 240. Y el último que vamos a calcular es que cuando K vale 5, sería tener A sub 7, que nos daría 9 A sub 5 sobre 7 por 6, que son 42. Y cambiando A sub 5, ¿quién es A sub 5? Es A sub 4, A sub 1 sobre 24, sería entonces 9 entre 24 son divisibles entre 3, tendríamos aquí 3 veces A sub 1 y 8 por 42, que son 336, pero eso es divisible entre 3 también. Queda 1 sobre 112. Sería 1 A sub 1 entre 112. Y así usted va y escribe su solución. Todo lo que tienen A sub 0 van con la solución Y sub 1 y lo que tienen A sub 1 van con la solución Y sub 2. ¿De acuerdo?
¿Está bien? Sí, profe. ¿Dónde yo podría darme? ¿Cómo yo podría escribir eso? Para no saltar la página, porque tengo la fórmula aquí. Déjame ver si hago un espacio aquí. Para escribir el y sub 1. El y sub 1, usted lo tiene como a sub 0. Que sería el primer término. Luego tiene el a sub 2, lo que significa tendría aquí la forma natural sería a sub 2 por x al cuadrado. Luego tienen, ¿quién más depende de a sub 0? El a4 sería el a sub 4 por x a la 4. ¿Y quién más? El A sub 6. 6 sería el a sub 6 por x a la 6 y continuando así. Entonces el y sub 1 usted lo puede escribir como a sub 0 y voy a poner aquí factorizado porque todo depende de a sub 0. Aquí sería 1 menos, porque el a sub 2 yo sé que vale a sub 0 sobre 2, sería entonces x al cuadrado sobre 2. El a sub 4 que vale a sub 0 sobre 8 sería menos x a la 4 sobre 8. Y el otro que sería es sobre 8. Es Sí, es sobre 8, la sub 4, profe. el a sub 4, sí. Sí, ok. Y el otro sería menos el a sub 6 menos 7 x a la 6 sobre 240. Y continuando así. Y por tanto, ya yo tengo la primera solución. La segunda solución, dame donde la puedo escribir. Voy a poner de otro color para poderlo escribir aquí. La segunda solución, y sub 2, será igual a sub 1 por x. Recuerda que es una sumatoria, ¿verdad? Que cuando el subíndice es 1, yo tengo aquí x a la 1, que sería a sub 1 por x, más a sub 3 por x al cubo, más a sub 5 por x a la 5, hasta ahí porque llegamos, y continuar así. Entonces, el y2 se puede escribir como a sub 1 factor de x, el a sub 3, que vale a sub 1 sobre 6, que sería entonces x al cubo sobre 6, más el otro que vale el 5. Teníamos también el x a la 7. El a sub 5, que valía a sub 1 sobre 24, sería x a la 5 sobre 24. Y el otro, finalmente, que sería x a la 7 sobre 112 y continuar hasta llegar, entonces, por lo menos exhibiendo los primeros términos de esa manera. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, ese es el asunto. Ese es el detalle. Por eso les decía que esta parte es más fácil que la que hicimos al principio, porque ahí tú no tienes que hacer tanto reacomodo, salvo tal vez en una de las partes de la serie, pero no hay que buscar ni raíz indicial, porque
ya no hay punto singular, sino que los puntos son ordinarios. Y ya desarrollar esto, simplificar y ajustar la serie para poder entonces conseguir el resultado deseado. Si van a tomar alguna captura, voy a cambiar de pantalla. Me avisan. Ya. De mi parte, sí. De la mía también. Entonces, si alguien ya lo tiene. De la mía igual, maestro. Perfecto. Bien, lo que les decía era que ha sido un placer inmenso discutir con ustedes, aunque la virtualidad lo que da es eso, que uno trabaja a veces con personas que finalmente uno no conoce físicamente, pero quedamos con